nuestra primera actividad del año 2016. Es muy grato para nosotros tener la iniciativa de este conversatorio y poder de alguna manera sensibilizar qué es lo que está pasando con nuestras cooperativas y con el entorno económico que vive el país. En primer lugar, como conferencista central tenemos la intervención del doctor Ricardo Ávila, director del Diario Económico Portafolio. Después de su intervención, entonces, tendremos algunas inquietudes y preguntas de la audiencia para el doctor Ávila, y a renglón seguido presentaremos el estudio que hemos realizado de las 8 instituciones más grandes con activos superiores a 300.000 millones y que presentaremos para el análisis de la audiencia. A continuación tendremos también los comentarios sobre las estrategias que se van a plantear y las conclusiones. Entonces me es grato presentar a ustedes al doctor Ricardo Ávila. Él es economista egresado de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en la Universidad de Pittsburgh. Desde el año 2007 es director del periódico Portafolio. Entonces démosle una cordial bienvenida al doctor Ávila. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todos. De verdad que me complace mucho estar aquí con ustedes para que hablemos un poquito de este país del Sagrado Corazón, en el cual, sobre todo los que tenemos el oficio del periodismo, no nos aburrimos nunca porque hay muchas cosas y la realidad es muy intensa. La idea es que hoy miremos, perdón, que miremos un poco los temas de la economía y que yo creo que dado el tamaño de la audiencia les pediría el favor si en el transcurso de lo que yo vaya hablando, si ustedes tienen alguna observación, creo que sería incluso más fluido el diálogo si tengan la libertad de interrumpirme para que analicemos un poco cómo se ven las cosas. Vamos a hablar obviamente de temas de economía, del contexto internacional, del contexto regional, de lo que está pasando en el país, de los temas inquietantes de la coyuntura y un poco tratar de hacer un poco de futurología, muchas gracias, con otros asuntos. Tal vez si apagamos un poquito de esta luz sería más fácil por el tema de la... Gracias. Entonces, bueno, lo primero cuando uno mira qué está pasando con la economía, lo que tiene que ponerse es en contexto. Y el contexto internacional es un contexto complejo. Nosotros estamos experimentando una situación de crecimiento relativamente mediocre, como bien lo dice la directora del Fondo Monetario Internacional, y por mediocre quiere decir que la economía mundial está creciendo a tasas cercanas al 3%. Y esa es una cifra que es inferior a la buena época, muchas gracias, a la buena época de comienzos de este siglo, y adicionalmente que muestra que no hemos logrado agarrar una buena tracción, una buena velocidad, una buena marcha, y eso es absolutamente clave porque sin duda alguna, pues en la economía de hoy que está globalizada, pues existen los vasos comunicantes, por lo tanto es muy importante entender qué está pasando. Bueno, comencemos. En general, efectivamente es economía global que está creciendo al 3%, pero eso tiene que ver con varias circunstancias. Lo primero es que no solo nosotros veníamos de una situación en la cual los países más ricos habían experimentado problemas, la crisis financiera internacional que arrancó a finales del 2008, los efectos que eso tuvo en el crecimiento global, sino que adicionalmente China y las economías emergentes, que eran las que se habían convertido en la locomotora del mundo, pues han comenzado a perder velocidad también. Y por cuenta de esa situación lo que estamos viendo es una caída en los precios de las materias primas,
El ejemplo más claro, sin duda alguna, es el tema del petróleo, cercano a los $30 el barril, pero ese es tan solo un caso porque la verdad es que la inmensa mayoría de las materias primas están en niveles mucho más bajos que de lo que experimentaron a comienzos de la presente década, y adicionalmente hay todo tipo de inquietudes un poco por la relativa habilidad de la demanda mundial para que esos precios de las materias primas sigan elevados. Eso es algo que a nosotros nos concierne porque Colombia es un gran exportador de materias primas. Adicionalmente, hay temas relacionados con la política monetaria de los grandes bancos centrales, particularmente el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este Banco de la Reserva Federal aumentó su tasa de interés después de mantenerla históricamente bajo, lo aumentó en diciembre. El Banco Central Europeo está inyectándole sumas muy grandes de dinero a la economía del bloque comunitario, y adicionalmente el Banco del Japón también está haciendo una política muy agresiva en el sentido de inyectarle liquidez a su sistema financiero. Y esas circunstancias lo que producen son grandes disparidades y movimientos en los cuales de alguna manera nosotros, los que estamos un poco en la periferia, acabamos pagando los platos rotos de las decisiones que toman esos bancos centrales, pero eso es un factor que también hay que tener en cuenta. Adicionalmente, hay países que forman parte de lo que ya se llaman los casos problemas. El más cercano a nosotros es Brasil. Brasil, sin duda alguna, pues la economía más grande de América Latina, tiene un peso de cerca del 35% en la marcha de la región. Pues va mal, pero no es la única. Si uno mira en otras partes del mundo, encuentra por ejemplo en África, Suráfrica, que es una economía muy importante, la primera o la segunda dependiendo de las cifras que uno utilice, también tiene problemas. Rusia, que es una economía muy grande y de mucho impacto, también tiene problemas y está en crecimiento negativo, de tal manera que uno comienza a ver en esta circunstancia mundial luces amarillas y rojas que se encienden en diferentes puntos del globo, y vale la pena tener eso en cuenta. Y por supuesto, vamos a mirar y vamos a hablar más adelante en el plano nacional, pues de los temas de la coyuntura y de cómo pintan las cosas. Ya lo haremos con más detalle. Entonces, pues ustedes ven efectivamente un poco que lo que está pasando es que ha habido de alguna manera una desaceleración de la locomotora. El caso de nuevo más importante es el de China. China ha sido un país que tuvo una tasa de crecimiento durante cerca de 30 años cercana al 10% anual. Eso es algo realmente único en el contexto del crecimiento mundial. Piensen que si uno crece al 10% anual, duplica el tamaño de su economía cada 7 años, y hoy en día China está creciendo mucho más, cerca del 6% anual. Ustedes me dirán, sí, pero 6% no es una mala tasa. Adelante. No, digamos que entidades como el Fondo Monetario les creen bastante, pues llega un momento en el cual y el Banco Mundial también les cree bastante, y están bastante metidos en cada uno de esos países. Es absolutamente indudable que la transformación de China es de verdad. O sea, digamos, China es un país que ha sacado 500 millones de personas de la pobreza. Es un país que ha tenido una tasa de crecimiento descomunal. O sea, pensemos que China en los 10 años que terminaron en el 2012, en esos 10 años virtió tanto cemento como lo había hecho Estados Unidos, virtió tanto concreto como lo había hecho Estados Unidos en el siglo previo, ¿sí? Es de unas dimensiones que uno se queda con la boca abierta. O sea, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a China, y realmente el tema de la transformación de ese país es una cosa que uno se queda con la boca abierta. O sea, Shanghái, que es una ciudad de unos 27 millones de personas, en un momento dado la ciudad de Shanghái estaban la mitad de las grúas de construcción que existían en el mundo, ¿sí? Todas esas dimensiones así absolutamente descomunales. Y obviamente, claro, está el tema de las estadísticas, pero coincide bastante un poco con las mediciones que se hacen desde otros
desde otros lados. Y es evidente que la economía de China está mostrando una desaceleración. Hay mediciones bastante creíbles, por ejemplo, el nivel de las exportaciones de China, digamos que falsificar las cifras frente a eso no es necesariamente sencillo, y recordemos que China es un país que está tratando de ganar credibilidad en el ambiente internacional. O sea, esta es realmente la gran transformación de los últimos 50 años en el mundo, es lo que ha sucedido con China. La economía de China era la novena más grande del mundo, obviamente por su población. Hace 30 años, hoy en día es la segunda o la primera, dependiendo de los parámetros de medición que se escojan. O sea, es un cambio absolutamente fundamental, y el hecho de ese crecimiento tan grande como consumidor de materias primas, pues en un momento dado generó todas estas consecuencias en el resto del mundo, de las cuales algunos países excedentarios en bienes primarios como nosotros, pues nos acabamos beneficiando. Así no le estuviéramos vendiendo a China, generó una demanda tan grande, pues que hizo que los precios de esos bienes primarios subieran, y a nosotros pues eso nos produjo una bonanza que lamentablemente ya se acabó, pero que en su momento dado pues fue muy importante para nuestro desarrollo. Entonces, pues digamos, estamos en esas circunstancias en las cuales de alguna manera los motores de crecimiento en el mundo están cambiando sin que realmente nadie esté creciendo muy bien. Lamentablemente ese es el caso. Lo más llamativo es que sin duda alguna pues no hay temores grandes de que se vaya a caer la estantería. O sea, después de la crisis del año 2008 siempre hubo la gran duda sobre si el euro era sostenible, sobre si el sistema financiero internacional no iba a salir muy golpeado de una cantidad de creencias que nos iban a pagar. Los escenarios catastróficos se han aplazado, pero al mismo tiempo también es claro que la economía mundial está avanzando a un ritmo mediocre, y lo que es pues más lamentable es que no hay muchas esperanzas de que ese ritmo cambie. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que salieron hace un par de semanas. Hay una cantidad de números aquí, esto es imposible verlo, pero yo les cuento lo que dice ahí. Lo que dice ahí es que la economía mundial este año va a crecer el 3.4%, el próximo año va a crecer el 3.1%, el año pasado creció el 3.1%, o sea, estamos alrededor de ese 3%, que es una cifra bastante mediocre, y que es incluso inferior al promedio histórico del crecimiento mundial. ¿Qué es lo que se destaca en estas proyecciones? El Fondo Monetario Internacional saca estas proyecciones saca unas proyecciones muy grandes en octubre, hace revisiones en enero, en abril, en julio, y de nuevo comienza en octubre, y lo que se ha visto en los últimos tiempos es que cuando hace las de octubre, después saca las de enero y comienza a rebajarle la apuesta, en abril se la rebaja otro poquito, es decir, nunca hemos logrado un poco conseguir los cálculos iniciales que se habían hecho, y en el caso concreto de la economía mundial para el próximo año, para este año y para el próximo, una vez más seguimos un poco en esa situación de crecimiento que no es el deseable. Por esa razón, me parece que es importante tener en cuenta un poco cuál es ese contexto y de alguna manera cómo nos afecta. Cuando uno mira las cifras del crecimiento mundial, tiene que constatar algo que lamentablemente es así, y es que de todas las regiones del mundo, la de peor desempeño en el año que acaba de terminar y en este año es América Latina. América Latina, por primera vez desde la crisis de la deuda de comienzos de los años 80, va a completar 2 periodos de crecimiento negativo. El año pasado tuvo una caída en su Producto Interno Bruto del 0.3%, este año tendría una caída similar de acuerdo con el Fondo Monetario. Hay en América Latina casos, realmente hay 3 grupos de países. Aquí están las cifras, si ustedes alcanzan a ver, de las economías más grandes, pero pues tal vez el caso sin duda alguna más angustioso de todos es el de Venezuela. La economía de Venezuela tuvo una contracción del 10% el año pasado,
Para este año, la proyección del Fondo Monetario es una contracción adicional del 8%, una inflación que hasta septiembre del año pasado, de acuerdo con las cifras oficiales, era del 141%. Para este año la proyección del Fondo Monetario es que la inflación va a ser superior al 700%. O sea, el caso de Venezuela es realmente dramático. Allá lo que estamos viendo, de verdad, tal como dice el académico Moisés Naim, estamos viendo una crisis humanitaria que para nosotros es difícil de comprender y absolutamente contradictoria. El país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo pues no es capaz de alimentar a su población. El índice de escasez es del 83%, es decir, que de los 100 productos básicos de la canasta familiar, 83 tienen problemas de abastecimiento. Esa es la cifra más alta. Los temas en materia de alimentos, en materia de medicamentos, etcétera, etcétera, pues son muy graves y muy mala esa situación que se encuentra uno en el país vecino. El otro país que está en líos grandes, evidentemente Brasil, contracción de su economía de casi el 4% el año pasado y una cifra muy similar este año. También ahí se está combinando temas económicos con factores políticos. Ustedes probablemente han visto las noticias, el gobierno de Dilma Rousseff está luchando por su supervivencia, los escándalos de corrupción en Petrobras pues le han generado una caída en popularidad descomunal. El apoyo de Dilma Rousseff es cercano al 10%, pues que es una cifra bastante pobre, y adicionalmente pues con unos problemas de rigidez en esa economía que ya se insinuaban y que cuando obviamente llegó la época de las vacas flacas afloraron de manera significativa. Pero los efectos de eso son descomunales: caída en la producción industrial, por ejemplo, diciembre del 11%, aumento en el desempleo de más de 3 puntos porcentuales. Eso es algo bien significativo, quiere decir que millones de hogares brasileños, muchos de ellos que habían logrado salir de la pobreza, se están devolviendo por cuenta de la pérdida de trabajos, por cuenta de no poder pagar, por ejemplo, sus acreencias en el sistema financiero. Brasil es el otro caso inquietante y que tampoco ve la luz al final del túnel. Hay dos países más en América Latina que tienen líos. Uno es Ecuador. Nosotros realmente tenemos problemas de vecinos esta vez, no solo Venezuela, sino también Ecuador. Ecuador tiene el problema de ser una economía dolarizada, cuyo principal producto de exportación, que es el petróleo, pues ya sabemos en dónde está, y por cuenta de esa situación, la única manera de preservar el modelo de dolarización, que es muy popular entre la población, pues es apretándose el cinturón de manera extrema. Y esa circunstancia es difícil que ellos logren ser exitosos, pero obviamente también tiene un lado político. El presidente Rafael Correa sabe que su permanencia en el cargo está atada a que logre sacar adelante o que logre mantener el modelo de dolarización. Yo creo personalmente que Ecuador eventualmente pues le va a tocar hacer como otros países que han tenido que renunciar a ese tipo de modelo y volver a una moneda nacional, pero el problema es que cuando eso pase toda la población se va a empobrecer, pues porque pasar de tener dólares a una moneda nacional devaluada indudablemente va a golpear a todos los hogares ecuatorianos, pero el hecho es que esa economía ecuatoriana también se está contrayendo. Entonces nosotros tenemos un vecino en el oriente que está cayendo mucho, un vecino al sur que está cayendo mucho, y adicionalmente pues está la circunstancia de Brasil. Y el otro país que no está andando del todo bien, pero pues que obviamente falta ver qué sucede, es Argentina. Tuvo un cambio de gobierno y un cambio de modelo muy radical. El presidente Macri ha llevado a cabo reformas importantes, no sin un costo político muy grande. Por ejemplo, decidió eliminar los subsidios a los temas de energía, y eso por supuesto le golpea el bolsillo de toda la gente, y eso también ocasiona problemas. Una economía que estaba muy desequilibrada y que eventualmente va a lograr atraer nuevas inversiones y va a lograr utilizar sus ventajas comparativas, sobre todo en materia de producción de alimentos, pero que sin duda alguna también está enfrentando vientos en contra. Entonces, cuando uno mira América Latina, encuentra ese primer grupo de países, que es el grupo de países complicado, y encuentra también
dos grupos adicionales, un grupo de países que está sobreaguando y al cual nosotros pertenecemos. Ahí están los países socios de la Alianza del Pacífico, es decir, México, Perú, Chile y Colombia. Adicionalmente puede incluir a uno ahí, a Bolivia y a Paraguay. Los problemas sobre todo están en Suramérica. ¿Por qué? Porque Suramérica era la gran exportadora de materias primas, la que se beneficiaba de los altos precios del cobre, de los altos precios del carbón, del oro, del petróleo, de la soya, etcétera, etcétera. Y aquí, sin duda alguna, es donde más se siente. Son países los que están sobreaguando, pues que están creciendo entre el 2 y el 3%, pues que tienen unas fortalezas mejores y son economías mejor manejadas que las que están en problemas, pero aún, sin duda alguna, no hay discusión en el sentido de que los vientos de la desaceleración nos están golpeando a todos. Y hay un pequeño grupo de países que está avanzando, y ahí están los de Centroamérica y República Dominicana. ¿Por qué? Porque esos son países que están muy atados a la economía de Estados Unidos, que ha tenido cierto repunte, y adicionalmente que son importadores netos de petróleo. Entonces, por cuenta de esa situación, si uno mira lo que le está sucediendo a Panamá, o que le está sucediendo a Costa Rica, o le está sucediendo a Nicaragua, etcétera, son economías que están creciendo por encima del 4% y que van relativamente bien, un poco porque se les ha bajado la factura energética, de tal manera que no hay una sola América Latina, hay por lo menos tres, pero sin duda alguna, pues la suerte general de la región es mucho menos de lo que era hace apenas unos años. Tal vez la gran duda, sobre todo la gran inquietud en el caso de América Latina, es lo que le suceda a la pobreza. Esta fue una región que logró tener un avance descomunal en esa materia en este siglo. En el año 2002, 44% de los latinoamericanos estaban por debajo de la línea de pobreza. En el año 2012 esa proporción había bajado al 28%. Por cuenta de esa situación, el tamaño de la clase media creció 50% en la región. Y obviamente, ahora que viene ese momento de la desaceleración y sobre todo comienza a haber inquietudes en términos del desempeño del desempleo, pues la gran duda es que nosotros nos retrocedamos otra vez y que perdamos algunos de los avances conseguidos. Es más o menos evidente que a nosotros lo que nos sucedió como región es que, a sabiendas de que teníamos que hacer una serie de reformas para mejorar una cantidad de cosas, entramos en ese caso de lo que se llama la autocomplacencia. Como estábamos creciendo bien, pues no hay realmente mucha urgencia de arreglar una gran cantidad de cosas en el plano institucional, en el plano de la infraestructura, en el plano de la apertura o de la integración con otras partes del mundo, y un poco dejamos las tareas difíciles para después. Ahora que se nos acabó la fiesta y que nos estamos despertando, en algunos casos más que otro, con algo de guayabo, pues obviamente la gran duda es si vamos a ser capaces de emprender algunas de las reformas pendientes. El gran lío que eso tiene es que, claro, los gobiernos hoy en día tienen mucho menos capital político de lo que tenían antes, cuando había dinero para dar y convidar. Y eso es un poco lo que uno está encontrando en la región, y eso lo ve desde México hasta Chile, obviamente con una que otra excepción. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que sin duda alguna la política importa, y uno ve qué es lo que ha pasado también en esta parte del mundo, y es que ha habido un giro político importante. El populismo, sobre todo el populismo de izquierda, está en retroceso. ¿Por qué? Pues porque se acabó el dinero, y claro, es más, regímenes bien conocidos, pues como el caso del señor Maduro en Venezuela, o como el caso del propio Correa en Ecuador, pues están sintiendo el efecto de esta nueva realidad. Miremos un poco qué está pasando con Colombia. La economía colombiana el año pasado tuvo un crecimiento cercano al 3%, pero ese crecimiento, como ustedes verán, no sé por qué no me está transmitiendo tan bien las diapositivas, porque aquí el computador sale perfecto, pero allí no
no las está dando, pero lo que dice esto básicamente es el crecimiento de la economía. Estos son los datos, incluidos los del tercer trimestre, cuando nosotros, que son los datos más recientes que hay, cuando la economía creció 3.2%. Nosotros tuvimos un año complejo el año pasado, comenzamos con un primer trimestre que fue el más mediocre de todos, un crecimiento del 2.8%, después subimos al 3% en el segundo y subimos un poquito más al 3.2% en el tercero. Los cálculos es que el cuarto debió estar muy por ahí. Es decir, nuestra economía debió tener una tasa de crecimiento cercana al 3.1%, que no es ni mucho menos espectacular. Nosotros estamos creciendo entre 1,5 y 2 por debajo de lo que crecíamos, de lo que crecimos en el 2014 o en el 2013. Nosotros también nos hemos desacelerado. ¿Qué es lo que nos sucede? Sé que mal de muchos, consuelo de tontos, pero la verdad es que seguimos siendo la economía de mejor desempeño en América Latina entre el grupo de los países de mayor tamaño. Nosotros el año pasado crecimos mejor que Chile, mejor que Perú, obviamente mejor que Brasil y que Argentina y que Venezuela y que México también. De tal manera que vamos a una velocidad un poquito más elevada, pero sin duda alguna nos hemos desacelerado. ¿A qué se debe o por qué hemos venido creciendo? Aquí lamentablemente la proyección no me está funcionando bien, pero que los sectores que jalan la economía colombiana son dos principalmente, o son los sectores, el uno relacionado con la fortaleza del consumo interno y los siguientes los relacionados con el tema de la construcción. ¿Por qué? En el caso del primero, ¿cuáles son los sectores relacionados con el consumo interno? El tema del comercio, adicionalmente el sector financiero, que sigue evolucionando bastante bien en Colombia, y por supuesto todos los temas relacionados con transporte y comunicaciones. Y adicionalmente están los temas relacionados con la construcción. ¿Por qué? Porque Colombia tiene un nuevo sector líder, tiene una especie de locomotora nueva, que es ese sector de la construcción que tiene dos elementos. El sector de la construcción comprende las edificaciones, es decir, casas, oficinas, centros comerciales, bodegas industriales, etcétera, y por el otro lado está lo que se conoce como las obras civiles. Y las obras civiles, básicamente, para simplificarlo, ahí está el programa de desarrollo de las carreteras, y ese sector es el que más está impulsando la economía según las cifras más recientes, de tal manera que por cuenta de que nosotros tenemos una demanda interna relativamente sana, sumado con que el sector de la construcción se está desempeñando relativamente bien, pues nosotros logramos mantener una velocidad un poquito más alta que el resto de América Latina. Señor. De la vivienda. De la vivienda, sí. Sí, de la vivienda. Pues básicamente digamos que es lo que es importante, no necesariamente es malo, o sea, digamos que hay lo que no están, los precios siguen subiendo en términos nominales, en algunos casos han caído en términos reales, es decir, por ejemplo, con una inflación cercana al 7% el año pasado, pues los precios subieron 5%, es decir, en términos reales cayeron un par de puntos, pero pues cuando uno ve la curva de largo plazo, pues es evidente que los precios de la vivienda en Colombia pues son mucho más altos de lo que eran hace 10 años. Y lo que uno habla con la gente del sector es que de todas maneras hay una gran expectativa en el sentido de que más allá de que esos precios no sigan subiendo, de todas maneras la demanda sigue sana. Y los planes del gobierno de apoyo, de subsidio a la tasa de interés o de subsidios directos para la cuota inicial, pues siguen despertándole a los constructores o a los edificadores bastante entusiasmo. El cálculo que ellos tienen es que esa actividad, la actividad edificadora, va a crecer cerca de un 10% en términos reales este año.
Eso obviamente también es la suma de realidades locales. Hay una gran expectativa, por ejemplo, en el caso de Bogotá. La construcción de vivienda, más allá de que uno en ciertas zonas de la ciudad ve, pues indudablemente que se están haciendo edificios, la verdad es que la construcción de vivienda en Bogotá se vio muy afectada durante la pasada administración. Parte de los líos que existían se solucionaron. No sé si ustedes vieron los titulares en el sentido de que el nuevo alcalde logró un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para destrabar la construcción de 80.000 viviendas en Bogotá. Esos son números bastante significativos, de tal manera que un poco más allá de ese comportamiento de los precios que no anticipa ni mucho menos una crisis, sino un aplanamiento de la curva, pues uno ve, tiene todavía motivos para mostrarse optimista. ¿Qué está pasando en la coyuntura? ¿Cuáles son los temas importantes de la coyuntura económica hoy en Colombia? Pues aquí están algunos de ellos. Tenemos los temas de inflación, el tema del desempleo, el tema del sector externo y la balanza comercial, el tema de la industria, el comercio y la tasa de cambio. Miremos un poco cada uno de esos. El primero es el tema de la inflación, que se ha vuelto un dolor de cabeza. Estas son las cifras de inflación anuales con corte a diciembre del año pasado. La inflación el año pasado fue 6,8%, fue la inflación más alta desde el año 2008 y fue una inflación impulsada sobre todo por los alimentos. Probablemente ustedes vieron las noticias del viernes pasado con respecto a la inflación de este primer mes del 2016, de enero, y frente al 6,77% anualizado del 2015, pues nos pegamos otra trepada bastante significativa. Pues fíjense ustedes, aquí está la cifra, 7,45%. Este es uno de los grandes dolores de cabeza que tienen las autoridades económicas. ¿Por qué están aumentando los precios en Colombia? Los principales responsables son dos: el tema de los alimentos. Aquí está la inflación anual de alimentos. Alimentos tiene un peso cercano al 30% en la canasta familiar. Y fíjense ustedes, recuerden, la inflación 7,45%, pero los alimentos están creciendo al 12,26%. ¿Por qué están creciendo tan rápido? Sin duda alguna, por circunstancias asociadas al fenómeno del Niño. La sequía efectivamente está produciendo problemas de abastecimiento o de aumento de precios significativos en productos muy importantes para el consumo o para la dieta de los colombianos. Un caso típico es el de la papa. La papa en enero creció 30%. Y la papa, es más, el crecimiento de la papa explica una sexta parte del aumento en la inflación en enero. Solo el crecimiento de la papa, ¿sí? Porque es, de alguna manera, también indudablemente golpea mucho esa canasta familiar. Entonces, pues la inflación es un lío. ¿Por qué? Porque la meta del Banco de la República es entre el 2 y el 4%, y recordemos pues que estamos por encima del 7%, pues ahí las líneas rojas son la meta del Banco de la República, estamos bastante desfasados. El gran lío que tiene esto, por supuesto, es que aquí se produzca un efecto de bola de nieve. Es que como todo está subiendo al 7%, todos los reajustes se hagan al 7%, y devolver esto a estos parámetros pues se vuelve mucho más complicado. ¿Cuál es la expectativa de las autoridades? La expectativa de las autoridades es que para el segundo semestre, una vez se normalice el régimen de lluvias y las cosechas vuelvan a presentarse o a ser abundantes, pues los precios de los alimentos deberían comenzar a disminuir. Eso forma parte de los ciclos agrícolas, eso no es un cálculo descabellado, y por cuenta de esa situación la mayoría de los analistas considera que la inflación a finales del 2016 va a estar entre 4,5% y 5%, todavía por encima de la meta o el rango fijado como meta por el Banco de la República, pero claramente en una desaceleración frente a los niveles actuales. Pero este primer semestre va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque ese primer salto que vimos en enero probablemente va a seguir en febrero, probablemente va a seguir en abril, probablemente en marzo y probablemente en abril. La idea es que en mayo comience a aminorarse un poco la presión, pero aquí hay un lío grande y eso lleva a las autoridades a responder de dos maneras. Una, el Banco de la República
pues está aumentando su tasa de interés. ¿Y por qué el Banco de la República aumenta su tasa de interés, que quedó en 6% después de la junta directiva más reciente? Pues la está un poco para quitarle algo de aire a la demanda. Seguramente vendrán alzas adicionales. Los analistas calculan que vamos hacia un escenario entre el 7 y el 7,5%, y en la medida en que el banco suba la tasa de interés, que el costo del dinero aumente y que a la gente le cueste más endeudarse, pues obviamente eso quiere decir que la demanda se contrae un poco y eso le quita las presiones inflacionarias, y adicionalmente el banco también quiere enviar el mensaje de que tiene la rienda corta. Hay un elemento adicional que es importante en el comportamiento de los precios, que sin duda alguna es el impacto de la tasa de cambio. Hay una categoría de bienes que se llaman los bienes transables, que son básicamente los bienes importados, y estos también están creciendo a más del 7%, pues porque obviamente la devaluación del peso ha sido bien significativa. Entonces, tanto el clima como la devaluación del peso son los dos principales factores que influyen en la aceleración de la inflación. No obstante, una vez más, pues la idea es que sean de alguna manera temporales, en el sentido de que es difícil que la tasa de cambio presente este año un salto similar al que tuvo el año pasado, cercano al 40%, y adicionalmente es previsible que si los patrones climáticos retornan a la normalidad, pues nosotros vayamos a tener mejores cosechas y por lo tanto un mejor abastecimiento. Esto no tiene que ver con la pelea del ministro de Agricultura contra los supermercados. Digamos que ahí el ministro está disparándole a lo que no es. El problema aquí es de suficiente oferta de alimentos y no la estamos teniendo. ¿Qué otro tema es importante? Aquí lo que aparece en esta línea roja es la tasa de desempleo. Esta es la tasa de desempleo con corte a diciembre pasado, y el gran factor, la gran suerte que tiene Colombia, a diferencia de lo que pasa en otras partes de América Latina, es que la tasa de desempleo en Colombia sigue disminuyendo. Nosotros el año pasado tuvimos una tasa de desempleo promedio cercana al 8%, la tasa de desempleo en diciembre fue del 8,6%. Eso en términos prácticos quiere decir que en diciembre nosotros cerramos con más de 22 millones de personas ocupadas. Eso es medio millón de personas más que un año atrás, y por cuenta de esa situación, el consumo en Colombia se ha mantenido, y ese es el elemento clave para la economía colombiana. Si nosotros comenzamos a tener problemas con el desempleo y se nos comienza a subir, pues es indudable que eso le va a golpear a la economía, pero mientras el desempleo se mantenga en niveles que muestren que hay más colombianos trabajando, pues indudablemente que eso es bueno para el país. Claro, ustedes me dirán, en Colombia hay un problema de informalidad, indudablemente. Colombia tiene ese lío, pero aún así, cuando uno desglosa las cifras de desempleo, lo que uno encuentra es que la población asalariada en Colombia es la que viene creciendo. La calidad del empleo, así todavía estemos muy lejos del ideal, la calidad del empleo en Colombia ha venido mejorando. Y por cuenta de ese factor, pues es que el comercio y el consumo interno se han mantenido bien. Eso es absolutamente clave, señor. Sin duda, pero absolutamente cierto, pero la gran pregunta es si la intermediación se ha aumentado frente a hace 3 años o no, cuando los precios de los alimentos estaban mucho más abajo. Le garantizo que es exactamente el mismo margen de intermediación. O se lo voy a poner de otra manera. La libra de papa hace 2 años, porque ayer estuve mirando las cifras de Fedepapa, estaba en 545 pesos al productor, según cifras de Fedepapa, no en Corabastos, al productor.
en enero pasado, o sea, hace 15 días, estaba en 1.340 pesos al productor. O sea, la papa ha subido 150%. Al productor, o sea, no quiere decir que es que el campesino esté recibiendo la misma plata que hace 2 años, no, está recibiendo mucho más. O sea, hay un problema efectivamente o sea, digamos, los precios han subido, sin duda alguna, las cadenas, los eslabones de la cadena de comercialización llevan a que haya una gran diferencia, como bien lo dice, del 100% entre lo que vale en Corabastos y lo que vale en Carulla, ¿sí? Pero el tema es que no hay ninguna evidencia de que ese margen se haya ampliado en los últimos tiempos. Entre otras razones porque, como bien lo dice el presidente del Éxito hoy en una entrevista en Portafolio, hay 200.000 comerciantes de alimentos en Colombia, o sea, 200.000 tenderos, incluidos también, por supuesto, las grandes cadenas de supermercados. Pretender que es que aquí hay un acuerdo de 200.000 para fijar unos precios y ganarse unas grandes diferencias, no necesariamente funciona. O sea, yo no dudo que haya que reducir el peso de la intermediación en Colombia, pero lo que sí discuto es que ese sea el problema. El problema es falta de oferta. ¿Sí? Pues es que un cartel de 200.000, con 200.000 participantes, no, lo que hay que es diferente, que es un poco lo que el ministro trató de explicar ayer en radio cuando lo cogieron cortico, es que él dice que efectivamente en ciertos productos, entonces aquí en Colombia existe el SAR de la papa y el SAR de la lenteja, ¿sí? Que es completamente diferente, que es los problemas una vez más en todo el proceso de comercialización, ¿sí? Pero la pregunta, ¿el SAR de la papa o el SAR de la lenteja es más o menos poderoso hoy en día que antes o es lo mismo? La percepción que yo tengo cuando hablo con la gente me dice es lo mismo de siempre. Lo que pasa es que ahora se nota más porque efectivamente debido a los problemas de oferta que hay y a la relativa escasez, o sea, cuando uno mira en las plazas de mercado hay alimentos que están escaseando. ¿Por qué? Pues porque básicamente los rendimientos de los cultivos han bajado por cuenta del clima. Entonces, cuando la oferta se regularice, indudablemente que los precios van a bajar, ¿sí? Lo que no quiere decir que no haya que trabajar y que haya que meterle el diente al tema eventualmente de esos carteles. Pero creo que el ministro está desviando la discusión, ¿sí? Porque entre otras razones, si alguna discusión vale la pena hacerle es que al Ministerio de Agricultura se le triplicó el presupuesto al que le dieron de hace 2 años y del año pasado, y la producción agrícola no ha respondido, ¿sí? ¿Mm? Sí. No, pues que la economía sigue creciendo por encima del 3%. No, una cosa es una desaceleración y otra es una contracción. O sea, contracción es si yo estaba en 10 y me bajo a 8, ¿sí? Otra que es diferente, en vez de crecer al 5, crecer al 3. De todas maneras, o sea, si a mí mi salario me lo reajustan, si yo me gano 100 y me reajustan el 5%, me gano 105. Si me reajustan el 3, me gano 103. Contracción es que yo en vez de ganarme 100, me gane 98. O sea, una cosa es que haya una desaceleración. La economía colombiana está andando menos rápido, como las economías de América Latina. Y obviamente, de los temas que han sido bien llamativos en la economía colombiana es que a pesar de estar andando menos rápido, de todas maneras el desempleo no ha aumentado. Y no ha aumentado, entre otras razones, porque ciertos sectores siguen siendo grandes generadores de empleo, como es el caso, por ejemplo, del comercio, como es el caso de la construcción, como es el caso de los servicios personales, mientras que hay otras áreas en las cuales indudablemente se han destruido empleos en Colombia. Un caso típico es el de la industria o el otro aún más angustioso, el de la minería. Pero en el balance, Colombia ha logrado disminuir sus tasas de desempleo.
Pues sigamos ahí, o sea, cuando uno mira las cifras del DANE o si uno lo mira de otro lado, cuando uno habla, por ejemplo, con los fondos de pensiones en términos de afiliaciones o con las cajas de compensación en términos de afiliaciones para mirar el tema de empleo formal, sigue habiendo crecimientos positivos, ¿sí? A un ritmo menor que el de antes, pero es evidente que el empleo formal, por ejemplo, en Colombia también va en alza, que esa es una manera de medirlo desde otra manera, desde otra forma, si uno no le cree del todo a lo que diga el DANE. Señor. Sí. Cierto. ¿Por qué? Lo primero, el Banco de la República lo que quiere hacer es básicamente es desmontar las expectativas, es desmontar el efecto de bola de nieve. Es decir, cuando el Banco de la República lo que mira y es un factor determinante para subir sus tasas, hace encuestas entre los operadores del mercado y es mirar la credibilidad de sus metas de tasa de interés en 1, 2 o 5 años. Y cuando las expectativas, como ellos dicen, técnicamente comienzan a desanclarse frente a la meta que ellos tienen, ellos comienzan a subir para enviar al mercado el mensaje de que ellos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que la inflación vuelva a ubicarse entre el 2 y el 4%. Eso es un tema de filigrana. ¿Por qué? Porque el Banco de la República sabe que si se le va la mano en la inflación y desacelera mucho la demanda, pues obviamente, pues digamos, si esta economía en vez de crecer al 3 pasa a crecer el 1, pues indudablemente arreglamos el problema de inflación más temprano. El problema es que eso crea otro tipo de dificultades. Entonces es una combinación. Por un lado, el Banco de la República quiere ganar tiempo efectivamente a que las cosechas, a que el tema de la oferta se regularice, pero al mismo tiempo no quiere que las expectativas de inflación se disparen y todo el mundo comience a reajustar precios, lo cual hace muy difícil volver a la meta. No la tiene fácil, eso para uno es muy sencillo visto desde afuera, pero el Banco de la República trata de hacer apretar la tuerca lo suficiente como para enviar el mensaje de que va en serio, pero sin apretarla demasiado para no ahogar al paciente. Entonces es algo de ese estilo, pero es una mezcla de ambos factores. Y en el tema de lo que usted dice de choques de oferta, pues digamos, yo sí creo que en productos específicos, es que no funcionan todos los productos, pero en el caso, por ejemplo, de productos como el arroz, yo creo que ha habido equivocaciones en el manejo de los temas de importaciones, ¿sí? Creo que Colombia tiene arroz para 10 meses, ¿sí? Y que a veces los precios de arroz, porque la producción nacional no es suficiente para atender el consumo interno, y que a veces, como ciertos cupos se demoran en otorgarse, creo que hay unas grandes presiones y ahí sí hay unos mini carteles que acaban atentando en contra del consumidor y que entonces se rasgan las vestiduras cuando se abren las importaciones porque dicen que entonces los productores nacionales, pero realmente lo que eso permite sin duda alguna es maximizar las rentas. O sea, les garantizo que no hay ningún arrocero hoy en día que esté lamentando la situación, digamos, más allá de los problemas asociados con el tema del niño, pero pues digamos hay una serie de agricultores a los que les está yendo bastante bien. Señor. Muchos arroceros en Ley 11 y 16. Unos que otros, pero hay otros muy contentos. Sí. Pero es que lloran. Sí. Señor. Déjeme llegar allá. Déjeme llegar allá que ya voy. Avancemos un poquito, que tengo un sistema. Señor. Una observación en materia de empleo. Señor. Es
Lo que ha venido sucediendo de todas maneras o sea, lo que muestran las investigaciones en Colombia, cuál es el empleo que ha subido, el empleo que ha aumentado sobre todo es el empleo de los profesionales. Hay dos realidades en Colombia. El empleo con la gente de menor capacitación es el que está prácticamente estancado y el empleo que ha subido es el empleo de las personas con mayores niveles de educación. Entonces, y la informalidad en Colombia ha venido descendiendo, más allá de que en Colombia cerca de la mitad, en las ciudades cerca de la mitad de la fuerza laboral sea informal, es una proporción menor de la que era hace 5 o hace 10 años. Yo creo en general que obviamente a Colombia lo que le beneficia es tener menos empleo informal que más empleo informal, sin duda alguna, pero pues estamos a una enorme distancia y sobre por qué la informalidad es tan alta en Colombia, pues hay todo tipo de debates, incluyendo el hecho de que obviamente el salto de costo para un empleador entre un empleo formal y un empleo informal es muy grande. Pues ustedes saben que la reforma tributaria del 2012, pues que disminuyó el peso de los parafiscales, tenía como propósito hacer menos onerosa la contratación formal. A mí, o sea, digamos que me parece que el país tiene que seguir trabajando en ese campo, pero la evolución de los últimos tiempos